Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Espacio Residual. Nuevamente aquí reunidos José Carlos González Zúñiga desde La Haya, Javier Salas desde Miami y Julio Castellanos desde Lima. Gracias a todos por seguirnos. En este programa vamos a tener una nueva invitada, pero antes vamos a tener un capítulo más de Arquitrendy. Sí, bueno, yo les quería comentar que hace poco me fui de excursión con la oficina donde yo trabajo. Nos fuimos a Bélgica y más específicamente nos fuimos aquí. Listo, entonces yo estuve en Bélgica. Bueno, para los que no saben, Bélgica está como partido por la mitad. Tiene la parte del norte, que es la parte en donde se habla el flamenco, que es un dialecto del holandés en realidad. Aunque los belgas se van a ofender seguro. Y en la parte sur, que es, eso es Flandes, la parte norte, y la parte sur es Valonia, que es donde se habla francés, una parte francófona. Y ahí visitamos Lieja, que lo pueden ver ahí en el mapa. Aquí pueden ver una vista más o menos de lo que es la ciudad. Ese es uno de los lugares típicos que uno visita cuando vaya, son estos escalones que un poco el reto es subirlos hasta arriba en el menor tiempo posible. Y bueno, aquí hay algunas cosas que ya se han hecho en la ciudad a posteriori, y yo quiero hablarles de un proyecto, o sea, que ven aquí al fondo, que es la nueva estación de tren de Lieja, que la diseñó Santiago Calatrava, algo que supongo que la mayoría debe conocer. Y bueno, pues este es un proyecto que, digamos, la ciudad necesitaba un cambio de estación por un tema de más espacio, y decidieron llamar a un concurso y pues ganó Calatrava y les diseñó esta estación. Que bueno, ha conseguido creo lo que ellos querían, ¿no? Que es un poco poner a la ciudad en el mapa, ¿no? Uno de los motivos por los que hicimos esta excursión incluso fue esto justamente, ¿no? Que tenía que había esa estación para visitar, ¿no? Y un poco crear un poco el efecto Guggenheim, que es lo que ocurrió con Bilbao también, ¿no? Sabes que Bilbao es una ciudad que se transformó una vez que el Guggenheim se terminó, ¿no? Antes el turismo casi no existía allá, pues y ahora es otra historia, ¿no? Entonces aquí, pues los que conocen la obra de Calatrava, esto es como algo típico de él, ¿no? Pues estas formas sinuosas, ¿no? Que un poco te pueden hacer pensar, pues, ¿cómo se llama? Casi animalescas, ¿no? Siempre sus referencias son un poco obvias a veces. Y bueno, este es un proyecto que nos contaban que Un poco el literales sus presupuesto, referencias, ¿no? Un poco sí, literales. es un poco literal, es exacto, ¿no? Y nos contaron algunas anécdotas al respecto, ¿no? Por supuesto aquí, pues todo, digamos, todo está diseñado al milímetro, por así decirlo, ¿no? Eh, digamos, se utilizó mucho concreto, como ustedes ven aquí, dicen que para conseguir el color que él quería en el concreto se hicieron hasta 100 muestras para finalmente dar con el color que él quería. Eso fue un tema. Lo otro fue que se utilizó mucho acero en esta obra. Lieja justamente tiene un pasado en donde se extraía y se trabajaba mucho acero, entonces uno pensaría, como dirían los gringos, un no-brainer. Si vas a usar tanto acero, pues utiliza el acero del lugar, pues, ¿no? Pero no, porque Calatrava pues tiene su proveedor de acero está en La Coruña, y todo el acero lo mandó traer de España porque no trabaja con otro proveedor, pues, ¿no? Cosas que tienen los Star Architects, pues, ¿no? Claro. Y bueno, a grosso modo la gente está más o menos conforme, tardó 9 años en construirse, lo cual pues, fue mucho tiempo, pero digamos, logró lo que querían, que es un poco traer gente, ¿no? Poner un poco a la ciudad en el mapa como atractivo turístico. Es una obra que costó, el presupuesto original fue 300 millones de euros, que por supuesto es una barbaridad, y la obra costó 400, que para un diseño de Calatrava no está tan mal, ¿no? Porque si ustedes conocen un poco las historias, pues este señor tiene la fama, pues, de pasarse muy por encima de sus presupuestos iniciales, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, con la Ciudad de la Ciencia en Valencia, ¿no? Sí. Este, no sé si todos sabrán, pues si lo pueden buscar por ahí, incluso hubo una web que se hizo muy célebre, ¿no? Que a partir de ese proyecto de Calatrava, que le pusieron Calatrava te la clava. Y ahí pues le daban duro, ¿no? Al arquitecto, porque no solamente fue el único proyecto en donde fue un despilfarro enorme, ¿no? Y con muchos problemas, además de diseño, etcétera, sino han habido otros proyectos que han tenido los mismos problemas, ¿no?
Entonces aquí este proyecto, digamos, ha conseguido lo que ha querido, digamos, en cierto modo, pero tiene dos problemas esenciales. Uno es que esto pues es totalmente abierto, como ustedes pueden ver. Y bueno, pues aquí en invierno pues tranquilamente puede estar bajo cero, ¿no? Y ahí te pelas, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya puede ser un problema menor, ¿no? Pero el problema mayor es como casi obvio, un montón de billete y nada, pues es un poco los bemoles que tiene tener un Calatrava en tu ciudad, ¿no? No Claro, sé qué a cosa veces yo opinan ustedes. pienso, sí, justo te quería hacer un comentario de saque, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces hay hay una priorización, pues, de la imagen, ¿no? Que obliga de alguna manera, dejar de lado, pues, otros elementos que son buenas prácticas de la arquitectura, ¿no? Como temas de función, temas estructurales. Yo sé que Calatrava ha tenido serios problemas estructurales en muchos de sus edificios, ¿no? Incluso ha tenido demandas y temas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, pues, ir a lo formal no necesariamente obliga, o sea, no necesariamente obliga a descuidar también los otros puntos, ¿no? Porque hay un precio alto ahí que pagar, ¿no? También en temas de presupuesto y en temas de estas buenas prácticas arquitectónicas que he mencionado. Sí, en efecto. Yo he visto 4 edificios de él. Uno en Orlando, una universidad, la estación del World Trade Center, que es bastante, muy chévere. No creo, ahí solo, hasta donde sé, solo tuvo problemas de budget. Eh, el puente de Venecia, que lo hizo de vidrio y todo el mundo se resbala y lo enjuiciaron. Ese parece que es un Y desastre, sí. sí, y el último es el Museo de Milwaukee. Y a esto yo tengo que decir que, por una parte, o sea, me provoca sentimientos encontrados, ¿no? Cuando fui al Museo de Milwaukee y estaba afuera, me pareció una cosa espectacular en tanto, de verdad, espectacular en todo el sentido de la palabra, porque es el que se abren las alas una vez al día. No tiene ningún sentido eso, o sea, todo el mundo se para a verlo ahí, abre las alas y claro, es un espectáculo, ¿no? Pero no tiene ningún sentido más allá de eso. Em, pero el museo por adentro estaba muy mal diseñado, estaba mal diseñado realmente. Los detalles, el museo parecía que tenía 40 años de antigüedad y realmente tenía, creo que, no sé, 10 o 15, mucho. Y de hecho el puente de acceso ya habían clausurado una parte porque todo el concreto se estaba quebrando y tenía un montón de problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, Claro. la verdad, yo como, o sea, como que entiendo por dónde va Calatrava, pero al mismo tiempo también siento que, pues, o sea, al final los arquitectos no solamente hacemos esculturas, ¿no? O sea, también hacemos edificios que funcionen bien y tenemos un cliente, y de verdad lo que dice José es cierto, tiene muchísimos problemas con los presupuestos, siempre se va al doble o al triple, literal. Y la verdad es que te das cuenta que cuando él tiene esta visión con estos proyectos, realmente no está pensando mucho en cómo funciona el edificio en tanto, escucha, esto como objeto, ¿no? Ahora, el Sí, tipo es como la un imagen. maestro y que sus edificios siempre te van a dejar con la boca abierta, creo que eso, o sea, nadie puede decir que este es un edificio feo, pero viene con un price tag, como dice, con una etiqueta, ¿no? De precio, un precio que vas a pagar, Claro. que por ahí no te va a funcionar bien, como en Venecia que enjuician a la ciudad porque la gente se para resbalando, o en el World Trade Center que se fue súper por encima del presupuesto, eh, o a veces con el tema de mantenimiento, como dice acá José, ¿no? Así es. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué les parece la obra de este arquitecto? ¿Están de acuerdo con lo que decimos o no? Ya saben, pueden darle al hashtag Architrending y poner su comentario. Sí. De hecho, es un arquitecto que provoca polémicas. Es like or dislike, ¿no? Total. Gracias. Sí. Gracias a todos. Ok. Este fue el arquitrending de hoy. Bueno, estamos de regreso acá con Espacio Residual y hoy tenemos el grato placer de tener a Cheryl Muriente, es una amiga mía que practica acá en West Palm Beach. Ella es Manager of Urban Placemaking en West Palm Beach Downtown Development Authority. Ella ha hecho una maestría en diseño urbano o planeamiento urbano, Urban Planning, en FAU y bueno, y tiene una carrera bastante notable. Nos va a contar un poco acerca de eso.
Bueno, gracias, Isabel. Y hola a todos. Sí, ahora mismo esta carrera que tengo es una carrera que ha sido como, no quiero decir culminación porque todavía tengo muchas cosas que seguir haciendo en el futuro, pero es como una recopilación de todo lo que he estudiado, todo lo que he enseñado. Yo estudié arquitectura, es como la base de todo lo que empecé a hacer. Y de ahí, cuando hice la maestría de urbanismo, empecé una práctica de cómo hacer como un urbanismo que se dice de acupuntura, cómo se hace un urbanismo más pequeño con las personas, un urbanismo donde uno toma los temas de los ciudadanos y los convierte en proyectos. Y haciendo ese tipo de enfoque, pues cuando salí de la escuela, pues empecé a enseñar eso y prácticamente como unos 6 o 7 años más tarde, pues lo comencé a practicar en mi vida cotidiana, ¿no? Y así es como tengo esta en West Palm Beach. Cheryl, tú empiezas estudiando arquitectura, ¿correcto? Sí, Incluso creo que antes de eso estudiaste en Cornell, me parece. sí, de hecho estudié diseño de interiores primero. Y esto fue bien importante, no era lo que quería hacer con mi carrera, pero lo traté. Y lo que fue bien importante de eso fue entender la escala humana primero. Esto fue la base de todo. Sin el diseño de interiores, yo creo que no estaría donde estoy hoy día. Porque cuando uno hace urbanismo, si no piensas en la escala humana y solamente estás pensando en el gran mapa, de la gran ciudad, pues como que puedes perder el detalle de por qué uno pone esas líneas en el mapa, ¿no? Y sí, esa fue la base. Bueno, Ok. es una buena observación la que mencionas. Justo te lo iba a comentar porque, bueno, yo he sido profesor de diseño de interiores acá en Lima, ¿no? En la universidad, en la UPC, ¿no? Y entiendo el nivel de sensibilidad que puedes llegar a tener cuando ves las cosas a nivel un poco más cercano al usuario, ¿no? Y eso te iba a decir, justamente esa comprensión, ¿no? De esa escala, ¿no? Te permite una serie de posibilidades cuando ya vas a nivel urbano, ¿no? Porque ya tienes un vínculo mucho más cercano y además mucho más empático con el usuario. Sí, ¿Es sí, así? definitivamente. No, y también es una cosa como decir, cuando daba clases que enseguida, la primera clase de urbanismo, como que, ay, vamos a hacer esta gran ciudad, vamos a hacer el gran proyecto. Y la primera cosa que hacía con los estudiantes era esa primera semana de clase, les decía, vamos a caminar la ciudad. Y la caminábamos por 1 hora y entonces tenían que tomar una foto de algo que a ellos le causaba como una reacción, no importa si era buena o mala, una reacción a la ciudad. Y a la siguiente semana tenían que intervenir el lugar físicamente con los estudiantes en conjunto. No importa que si era una acción física o un objeto o pintar algo, lo que sea. La cosa era cambiar ese momento que tuviste una reacción y de ahí hacían un proyecto urbano. Entonces eso empieza a ellos a ponerlos a pensar a los estudiantes como, ¿qué sucede cuando yo pongo algo en la calle? No cuando pongo el puntito en el mapa y quién sabe lo que el puntito significa, ¿no? O las líneas. Así que es una manera como a la reversa, ¿no? De entender la ciudad. Claro. Correcto, sí, de hecho hay algo de eso en el tema de tu visión del planeamiento urbano, porque bueno, para nosotros que estamos acá en Palm Beach County, hemos visto pues que tus intervenciones siempre son de un nivel que, ¿cómo puedo decir? Que comprometen a la gente, al usuario, ¿no? Que implican a la comunidad. Por ejemplo, hace poco hiciste uno que era el de tomar unos parking lots, los parking spots, los espacios para parquear los autos y convertirlos en áreas me parece, de restaurantes, ¿no? Como Sí, para comer. So, sí, eso, cuéntanos un poquito de eso. sí, me río porque nosotros empezamos esa idea hace 7 años atrás. La ciudad primero no nos quería dar un espacio para el carro, para las personas. Eso era como que no, ¿por qué vas a poner personas en la calle? ¿Quién va a sentarse ahí? Esa era la gran pregunta, ¿no? Y el primer estudio que hicimos, solamente nos dejaron hacer 3 estacionamientos
en todo el downtown, que es bastante grande. Claro. Y de ahí, cuando hacemos estas intervenciones, siempre estudio con observación, ¿no? Cuántas personas se sientan, cuántas personas se impactan por el proyecto. Se hacen unos surveys para entender cómo las personas reaccionan también a los proyectos. Y toda esa información se presenta a la ciudad para que ellos, pues, potencialmente cambien sus leyes. Y en aquel entonces hicieron lo que se llamaba un Parklet Ordinance, o sea, cómo tú tomas el espacio del parqueo y lo conviertes en espacio público, pero se hizo con ingenieros. Así que no era, yo quiero mucho a mis ingenieros. Cuando se ponen a escribir leyes a veces no son las mejores. Y no quiero ofender a nadie, pero esa es mi realidad. Y pues lo que se hizo de tal manera que no se puede construir. Así que nadie hizo los parklets. Pasan como 6 años, nada sucede. La ley existe, pero nadie la usa. Y pasa COVID. Afortunadamente pasa COVID y los restaurantes tenían 25% de ocupación en marzo del año pasado, cuando reabrieron. Pues volvimos a mirar el downtown y pusimos una ordenanza global en esa área y nos dieron permiso a hacerlos como funcionaran. O sea, diseñar el espacio para que cupieran las personas, se pudiera hacer servicio completo. Tomamos 45 restaurantes y diferentes espacios y les pusimos todas las tipologías posibles de sentarse afuera. Y esto lo estudiamos también el año pasado. Y de ahí ahora se están creando unas nuevas leyes para cambiar cómo se usa la calle de una manera diferente. Y si no fuera por eso, hubiésemos cerrado muchos restaurantes durante la pandemia. Así que... casi podemos decir que fuiste visionaria con este tema. O sea, que tuviste un proyecto hace 7 años y recién ahora se puede aplicar de manera mayor, digamos, ¿no? Sí, esto me pasa bastante. Yo pienso mucho en el futuro. ¿Sabes qué me da gracia? En mi diario vivir yo no quiero saber qué va a pasar mañana, pero cuando viene a los proyectos, sí, siempre estoy pensando, ok, en 10 años, y no una cosa, una visión que tiene que ser la visión. Es como si hiciéramos este experimento, ¿qué pudiera pasar? Y así mismo hicimos también los alleyways. Los alleyways, los callejones de West Palm Beach, a mí siempre me han interesado, porque en Puerto Rico, de donde soy, eso es como el espacio donde uno está con los amigos y no sé qué. Claro. Y en el 2013 hicimos un experimento y no fue hasta el 2019 que rehicieron el primer callejón en West Palm Beach como proyecto urbano de la ciudad. Y ahora los tienen también en programas de rehacer los demás, con adoquines y todo ese tipo de cosas y limpiarlos, para que las personas puedan abrir negocios hacia los callejones. Sí, o sea, Interesante, ¿no? quizás en Lima no se entiende mucho porque no tenemos esa disposición, pero acá en una manzana los edificios no están uno pegado al otro, sino que dejan un corredor en el medio, que donde normalmente van a ir los tachos de basura, el agua drena para ese lado, entonces tienden a ser lugares bien sucios, bien, o sea, hasta huelen mal y cosas así, y son como espacios, lo que Espacio Rojas decía residual. que eran los no lugares, ¿no? Esos que... Sí. Y claro, esos son estos que se ven en las películas que siempre hay alguien corriendo por ahí, no sé, no escapándose. Y lo que ha hecho Cheryl es esto que los ha empezado a revitalizar y a darles otro contexto completamente distinto. Y ahora ya los restaurantes están cambiando sus fachadas, que normalmente era solo una puertita, ¿no? de metal. Esto ya le están dando otro tratamiento, ¿no? Exacto. Claro. No, ahora me parece interesante, ¿no? Yo te cuento, tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Boca Ratón, muy cerca de donde están ustedes, ¿no? Hace ya casi 30 años, casi 25 años más o menos, ¿no? Las ciudades han cambiado muchísimo, ¿no? Y ahora último que estuve por allá,
pude ver que, bueno, que esa situación ha golpeado mucho a las ciudades en general en todo el mundo, ¿no? Allá, pues el flujo de turismo que era muy, muy, muy alto, al bajar, ¿no? Por las condiciones que se dieron, ha dejado, pues, en algunos casos, centros comerciales fantasmas, ¿no? Zonas que se han desactivado totalmente, ¿no? Y entiendo yo que todos estos proyectos de tratar de darle una vuelta, ¿no? Un revés a todo este tema para salir adelante y reactivar las actividades económicas a las personas que es a las que más les afecta, ¿no? Porque finalmente las grandes corporaciones, pues, de alguna manera pueden un poco surfear un poquito más la ola, ¿no? Pero las personas a veces que tenían un negocio y que ya no lo tienen que reinventarse rápidamente, ¿no? Y me parece interesante y sobre todo yo considero, ahora que tú mencionas West Palm Beach, eran ciudades vacías, eran ciudades que yo me acuerdo que circulaba por ahí, no había gente en las calles, ¿no? Entonces, darle este tipo de ideas, ¿no? Que son ideas muy latinoamericanas además, ¿no? Porque como tú lo has dicho, o sea, eso ocurría mucho en Puerto Rico, acá en Lima ocurre, tuve gente en las calles conversando, ¿no? Uno abre una cevichería en una esquina y tiene gente parada afuera conversando y comiendo y, ¿no? Y esas cosas, esas ideas parece que se están adoptando de manera muy positiva, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Y también es eso como cuando uno está tratando de crear algo que, como quien dice, vas a cambiar el futuro en algún momento, ¿no? Y a veces hay que demostrarlo. Así que casi todos estos proyectos siempre empezaban hablando con los vecinos que están alrededor del espacio. Igual que los estudiantes, el espacio, vamos a mirarlo, vamos a hablar qué quieren, qué no quieren. También siempre hago preguntas sobre qué son sus primeras memorias de ese lugar. No importa lo que sea, puede ser, porque ahí es que están las contestaciones, ¿no? De qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que funciona. Y las demostraciones urbanas, que son a veces proyectos puede ser de un día, puede ser de una semana, las hemos hecho también de varios meses, como para experimentar a ver, y en ese momento es como hacer el diseño de interiores afuera, ¿no? Pones unas sillas aquí, el sol les da y no funciona, ponlas en esta área porque hay sombra, y vas como diseñando en tiempo real, y mientras eso se va estudiando, cuando lo haces en la realidad, como quien dice, para que sea permanente, pues hay mucho más interés también de los que viven allí, trabajan allí, en el espacio. Porque es como si ellos hubiesen sido parte del diseño. No es que llegó un diseño de la nada, ¿no? Y un día despertaron y hay construcción y no saben ni por qué hay construcción. Que eso pasa mucho. Eso pasa en todas las ciudades, ¿no? Que a veces Eso pasa bastante, bastante en Lima. Y un poco volviendo a lo que decía José, es verdad, ¿no? El COVID como que ha vuelto a introducir en el debate el espacio público, las veredas, cómo nos conectamos, cómo nos movilizamos, que como tú dices, Cheryl, eran cosas que ya se venían conversando 7, 10 años atrás, ¿no? Y se veían ciudades que eran más exitosas en ese sentido, pero la gente estaba como que no, no, o sea, todavía seguíamos soñando con este urbanismo del 50 y de pronto ocurre el COVID y de nuevo ahora la gente dice, oye, necesitamos aire libre, necesitamos espacios abiertos, necesitamos caminar, ya. Bueno, estamos aquí con Sherry Muriente, estamos hablando de temas muy importantes, vamos a volver con más. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Aquí estamos de vuelta en Espacio Residual con Cheryl Muriante y queríamos empezar esta segunda parte que nos hables un poco, bueno, ya le hemos tocado en la primera parte, pero tocarlo quizás más a fondo a cómo afectó el COVID y en la reconfiguración del espacio público. sí, mira, es interesante que es algo como si el urbanismo hubiese acelerado o las maneras de uno resolver problemas en la ciudad fueron, esta pandemia hizo algo que como causó como una pausa global, ¿no? Casi todo el mundo tuvo que irse a sus casas a trabajar, de momento como que el mundo paró y
los restaurantes tuvieron que cerrar, los negocios, por lo menos eso fue nuestra situación en West Palm Beach. Y eso duró como un mes. Y de ahí, como quien dice, hay que seguir viviendo la economía, ¿qué vamos a hacer? Y había que buscar soluciones inmediatas. Y en una cosa como de un mes tuvimos que rediseñar bloques de la ciudad. Fueron como 45 negocios que trabajamos con ellos mano a mano para entender cómo sacábamos el interior de esos espacios hacia afuera. Y la ciudad nunca había visto todo eso. Cerramos calles, cerramos callejones, tomamos espacios donde un automóvil hubiese estado y se convirtió en lugar de estar, de comer. Y es increíble que ese, como decir, experimento o solución de 6 meses al día de hoy todavía está corriendo. Ya vamos, creo que para 17 meses al día de hoy, desde que esto comenzó. Y la ciudad está tomando ahora consideración, entendiendo qué es lo que hay que hacer en el futuro para esos espacios públicos, para que todo el mundo esté cómodo. Y sí, fue un tema difícil, pero a la misma vez trajo como unos beneficios en cuestión de entender qué es lo que hacía falta para que las personas puedan estar en su diario vivir, sobrevivir la pandemia económicamente. Lo tengo que decir de esa manera porque sí es muy desafortunado todas las personas que han muerto a causa de COVID, pero a la misma vez el mundo no para. Y esa es la posición donde nosotros nos tenemos que sentar y de momento ponernos como decir, la cabeza de que, ok, ¿cómo vamos a hacer que la ciudad funcione? Y mantener, pues sí, el respeto de los 6, bueno, me imagino que para ustedes son 2 metros, para nosotros son 6 pies, como saben, en Florida tampoco hay muchas leyes ahora mismo de cómo bregar con protegerse, Claro. pero hay que hacerlo naturalmente a través como que de las soluciones estas urbanas que creamos. Yo justo te quería comentar acerca de lo último que dijiste. Lo he venido pensando todo este rato porque, porque me queda claro de que, por ejemplo, hay ciertas medidas, ¿no? De protocolos y medidas de cuidado que no se han estado, digamos, cumpliendo, y eso ha pasado mucho en Perú. Por eso te lo quiero preguntar, porque aquí en el Perú han habido, pues, enfoques distintos, opiniones, discrepancias, en donde la gente no se podía dar de acuerdo, y en una ciudad el alcalde decía, acá no vamos a parar, no vamos a cerrar nada, y las consecuencias eran muy graves, ¿no? Y en otros lados era todo lo contrario, se cerraban, o se iban al extremo de cerrar sus fronteras distritales, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente al principio no sabía muy bien cómo actuar. Yo sé que en Florida hubieron ciertas discrepancias entre el gobierno de estado, ¿no? Y los mayors, los alcaldes, ¿no? Y que tenían enfoques distintos, ¿no? Y mientras que por un lado eran muy permisivos de que siga operando todo normal, por otro lado eran muy restrictivos, ¿no? De tratemos de controlar esto porque eso es algo real, ¿no? Eso no es un, esto no es un fake, ¿no? Entonces, eso no te quiero poner en aprieto con la pregunta, pero ¿tú te ha impactado de alguna forma en lo que tú haces? Sí y no, porque ellos crearán todas las leyes que quieran en el mundo, sean las leyes que sean, y las personas van a actuar de la manera que ellos quieran. Y para mí lo importante fue salir a ver cómo las personas se estaban comportando y de ahí tomar decisiones de cómo ayudar a que hubiese o más espacio o crear, y ahí es que viene la parte del diseño urbano. Nosotros cuando hicimos todos estos terrazas al exterior, marcábamos los 6 pies para que los restaurantes supieran dónde poner las mesas. Así que es como decir, a través de ayudar con eso, no podíamos, como quien dice, no importa la ley que existiera, lo único que podíamos hacer es poner las piezas en el sitio y esperar que las personas las usaran de una manera que los ayudara a ellos a estar más saludables. Así que de verdad, no importa qué leyes hayan ahí, lo más importante es el comportamiento humano y cómo ayudar a través de eso. Nosotros también hicimos unos comerciales en Instagram que eran como cómo poner la máscara, cómo lavarte las manos, cosas básicas, pero ayudaba a hacerlo como medio cómico y en parte pues las personas estaban como que sharing y diciendo, oh, mira, en la subconsciencia hay algo de, a lo mejor debería comportarme de esta manera, ¿no?
Y nosotros, el diseño siempre puede manipular eso. Y sí, comerciales, todo ese tipo de cosas, puede cambiar cómo uno se comporta en el espacio. Sí, Claro. yo siento que de verdad los profesionales de diseño, como que en esta época quizás lo que más nos dolía es que en realidad, o sea, el tema del COVID es un problema que uno puede resolver y uno puede estudiar y darle vuelta, pero lamentablemente pues acá se politiza todo y no solo acá, creo que hasta en Perú también, esto se Y politiza Holanda también, todo. ¿eh? Sí, exacto, y de Sí. pronto ya no es un tema de qué es lo correcto o lo equivocado, sino es que si haces esto, o sea, es porque el partido este dice tal cosa, y si no eres del otro partido, y no puedes encontrar un justo medio, ¿verdad? Es patético, ¿no? Y es triste que tengamos que pasar por estas cosas cuando de verdad lo podríamos resolver fácilmente, ¿no? O sea, o podríamos tener una visión menos sesgada de las cosas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, y o sea, volviendo, como, como quien dice, la parte de, trayéndolo para atrás al placemaking, ¿no? Las personas, todo tiene que ver con cómo las personas interactúan y se vinculan a la ciudad. Eso es en parte la base, yo diría, de placemaking. De una manera sencilla de decirlo es cuando uno construye un espacio, ¿verdad? Yo lo llamo, por lo menos mi manera de verlo, yo llamo eso es un espacio. Una vez que una persona entre, empieza a hacer algo en el espacio, le da como un significado a ellos mismos de qué es su relación a ese lugar. Y es como la manera que se comporta, sí, los ciudadanos, la manera que tú te sientas en un banco o en una silla, todos esos detalles dicen tanto sobre cómo el diseño afecta a las personas. Y en placemaking uno puede irse a ese nivel granular o a ese nivel más de detalle de qué sucede cuando pones una silla que es móvil versus una silla que no se mueve, ¿verdad? Ese pequeño detalle es importante de cómo Sí. la persona entonces se siente que es dueña de ese lugar y es algo que le pertenece a ellos también en el espacio público. Y yo diría que sí, por eso es que cuando tocamos el tema político, mira, yo llevo aquí ya trabajando en la ciudad con ellos 5 años. Hemos pasado diferentes alcaldes, han pasado diferentes presidentes, diferente todo, y esa parte, sinceramente, no importa. Para mí eso es como, pues, va a seguir cambiando y las personas van a seguir siendo personas y ocupando el espacio, ¿no? Y yo creo que en parte, como urbanista o arquitecto, ver ese enfoque es mucho más importante que qué es lo que está pasando con el gobierno. Para mí el gobierno en parte, lo siento decir, pero es una distracción. Es una distracción y es algo que va a seguir cambiando, no importa cuántos años más sigamos haciendo nuestras carreras o nuestros trabajos. Claro. Sí. Yo quería hacer una breve pregunta, tal vez no sé si tenga algo que ver con lo que tú estás tocando, pero yo te quería preguntar, hablando puntualmente de West Palm Beach, ¿ustedes manejan, existe algún tipo de fórmula o ecuación que cuantifique cómo dotar, digamos, de un espacio, de espacios públicos a una ciudad, o sea, a la ciudad en particular? Es decir, o sea, si tengo tal extensión, yo debo darle a esta ciudad una cantidad de metros cuadrados, de pies cuadrados de espacio público, ¿no? Más allá de cómo se haga, ¿no? Puede ser tal vez Sí. espacio de parques cercanos a la playa, de parques naturales o otro tipo de cosas, de infraestructura deportiva, etcétera. Centro Sí. comercial. No sé, no, bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Bibliotecas. Mira, en cuanto a la ciudad, para hacer espacios nuevos públicos estamos bien limitados. De verdad, ya la ciudad está de tal nivel que tendrían que comprar terreno si quisieran convertirlo en otros espacios públicos. Pero la ecuación que sí existe, que es muy interesante para los proyectos que entran nuevos a la ciudad, es que hay un porcentaje, creo que es 25%, vamos a suponer que tienes un diseño que toma el bloque completo. Ese edificio tiene que dejar 25% a hacer un espacio para el público.
sea un pocket park o un callejón o una plaza, un jardín, no importa, pero tienen que darle eso para atrás a la ciudad. Y lo que sucede ahí es que entonces son como espacios manejados privados, pero abiertos al público por ley. Y esto ha ayudado mucho, porque entonces no tienes eso de como el ajuntamiento de edificio tras edificio. Exacto. La responsabilidad se le está dando, sí, a los developers que entran nuevos, pero no es una mala idea. No, me parece genial, ¿no? Un poco para redondear la idea, si acá en el Perú se quisiera instaurar algo así, habría mucha polémica, ¿no? Probablemente a la persona que trae esa idea lo tildarían de que es un comunista que está tratando de regalarle espacio privado a la gente, ¿no? Y esas Sí. cosas ocurren acá mucho por la misma politización de este tema, ¿no? Pero a mí me parece excelente que, ok, administralo tú, haz tú o sea, manéjalo tú, pero para la gente, ¿no? O sea, es Sí, una especie de proyección también, ¿no? sí. Sí. Cheryl, y tú hiciste hace poco un proyecto en Perú, ¿correcto? Sí, antes de la pandemia estuve en Perú. Estuve allí creo que un mes. Fui a Tucumán. Es un proyecto bien particular. Ah, sí. Sí, porque es un proyecto, sí, es no diría que es urbano, es otro tipo de proyecto porque también yo hago algo que se llaman como espacios sagrados. Ujú. Y es que tengo un interés muy grande en la arquitectura vernacular de cualquier lugar, no importa el país. Y de vez en cuando he hecho proyectos fuera del área y pues en Perú me invitaron primero a simplemente traducir, pero se convirtió en un proyecto de construcción. Y hicimos una reconfiguración de adobe, caña brava. Entonces, utilizamos todo ese tipo de construcción vernacular para hacer un templo para un chamán en un espacio arqueológico. Así que, ¿cómo metí en ese dedo? No estoy segura. Pero mi trabajo de verdad era trabajar con las personas de allí, que vivían en el área, ¿no? Y Ujú. construir el proyecto. O sea, primero se les enseña la idea, ellos tienen sus opiniones, vamos a hacerlo así, mejor así, y entonces empezamos a construir juntos y se hizo el templo bueno, construimos 2 semanas y las otras 2 para poder diseñar y planificar cómo hacerlo. Claro, esto es en Lambayeque, ¿no? En el norte, en Tucumán. Sí, sí. Es un bien interesante. Creo que son 24 huacas, que son muchísimos, ¿no? Templos de adobe que ya, cuando yo no sabía nada de esto hasta que llego ahí. Y está basado no sé si conocen a Heiderdal, que es un personaje de Noruega que descubre estas pirámides y tenía todo un tema de cruzar el Pacífico Sí, en una balsa, en una sí. balsa, Sí, 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 sí. pues está todo conectado. Ah, mira. Era en su espacio arqueológico que ahora tú sabes, es parte de ese lugar y sí, ¿Qué tal la experiencia? Es algo radicalmente diferente a lo que haces, ¿no? En un contexto totalmente distinto, Oye, ¿no? sí, y desde esa tu... es mi terapia mental. Sí veo. Cheryl, y desde tu perspectiva, o sea, a ver, el puesto que tú tienes acá en West Palm Beach, que es el de Placemaking Manager, ¿cómo viste Lima? ¿Cómo viste Lambayeque, estas ciudades? ¿Qué impresiones te causó ver nuestro lado de Latinoamérica? ¿Sabes qué? Yo he viajado bastante y ¿cómo te puedo decir? Los lugares, para mí Latinoamérica es Latinoamérica, entonces no me causa shock ni, no sé, pero lo más que me encantó, tengo que decir, es las construcciones que hacen a mano, de esos lugares así rurales que son unas construcciones que yo sé que a lo mejor para el diario vivir es como que, sí, tengo que hacer mi casa y puse los bloques de adobe y no me importa. Pero para mí es bien bonito, porque es como cuando uno utiliza la materia prima que está ahí y haces tu propio hogar.
eso para mí es la mejor arquitectura posible. Eso no tiene precio. Y en Puerto Rico, pues sí, tenemos espacios que también, si te vas a la parte rural, pues hay unos parecidos. Nosotros usamos bloque de cemento. Ya. Tiene que ver con los huracanes y todo eso, pero sí, el manejo de la materia, como quien dice que se hace a mano, es bien parecido. Y me encantó, es un lugar, bueno, y la comida, una vez que vas a la costa, espectacular. ¿Y Lima, qué te pareció? ¿Estuviste en Lima algún tiempo? No, de hecho, estuve solamente un día. No, de verdad, cuando voy a hacer estos proyectos, en parte entro como tratando de tener la mente sin preconcepciones, ¿no? Y lo primero que hago, como son casi siempre lugares así rurales, ni siquiera paro en la ciudad. Voy directo a donde está la villa, ¿no? O el espacio así más del campo. Claro, claro. Oye, qué Es algo interesante. bueno, es algo bueno. Chicos, Sí. ya estamos un poco con el tiempo. Estaba muy buena la conversa. Yo quería preguntarte así cortito más o menos cuáles son los proyectos que tienes planeados. Ya sé que decías que no quieres pensar mucho futuro, pero más o menos qué es lo que tienes Ok. planeado hacer en los siguientes años, más o menos. ¿Tienes una idea? Sí. Hay uno bien particular. En nuestra ciudad tenemos un pequeño problema, que casi todos los espacios que son de la primera planta son de 5.000 pies cuadrados o más. Y para poder pagar renta es casi imposible, ¿no? Tener un solo negocio que toma tanto espacio. Así que hemos tomado un ejemplo, un proyecto ejemplo, a ponerlo así. La ciudad compró un edificio que tiene 14.000 pies cuadrados y lo estamos reconfigurando para que haga mitad coworking space y la otra mitad como si fuera un tipo de food hall, es lo que llamamos acá, que es como un de comida, pero de muchos restaurantes pequeños. Sí, que comparto el mismo espacio. Sí. Y la idea es cómo entonces empezamos a subdividir estos espacios de primera plana con entradas por el callejón y por la calle principal. Y esto pudiera ser una solución futura increíble para muchos de los edificios que tenemos ahora mismo vacíos. Claro, y una manera de cerrar el círculo también, ¿no? Con Sí. los CJs y todo eso. Buenísimo. Fantástico. Buenísimo. Bueno, como siempre, muchos temas se quedan en la agenda, pero eso siempre nos permite comprometerte de repente para otra visita, Cheryl. Sí. Muchas gracias, Cheryl, ¿eh? Muchas gracias por tu Bueno, tiempo. Ha sido un placer muchas y gracias a ustedes. una muy grata conversación. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, ya saben, todos nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, tenemos también el podcast, lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify también. Julio, ¿en qué más estamos? Bueno, estamos en las redes que todos ustedes usan, Facebook, Instagram, también estamos ahora en TikTok, así que pueden seguirnos, darle like y difundir este programa para que mucha gente, arquitectos o no arquitectos, puedan conocer y seguirnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.